notarial, recibimos ahora sí al notario Andrés Hoffman Palomar, presidente del Colegio de Notarios del Estado de México, con su ponencia titulada Arrendamiento de Inmuebles. Bien, bueno, a ver, abonando un poco a lo que Roberto Barrios dijo en su bienvenida y en su introducción, pues sí, opino yo, y antes de entrar al tema del arrendamiento, que pues sí es momento, uno, de respetar las recomendaciones y las órdenes de nuestro gobierno, tanto en nuestro caso del Estado de México como el gobierno federal, en cuanto a confinamiento, en cuanto a sana distancia, etcétera. Pero también es momento de ser creativos, de ser innovadores, de pensar en nuevas formas de realizar su labor. Los notarios en el Estado de México, afortunadamente, somos una de las actividades esenciales. Seguimos a sus órdenes, las notarías están abiertas, estamos funcionando, estamos llevando a cabo escrituras, el registro público de la propiedad está abierto. En la mayoría o en muchos de los 125 municipios de nuestro estado estamos pudiendo realizar operaciones. Entonces, los bancos están funcionando y ávidos de otorgar financiamiento. Así es que, pues no todo está perdido, más bien estamos en un momento de redefinición de cómo trabajamos y de cómo hacemos las cosas. Bueno, habiendo dicho eso, pues entramos al tema de arrendamiento, con el cual me pone sumamente nervioso, porque como les decía hace unos momentitos, no es un tema de todos los días de los notarios. Sí, evidentemente, pero colateralmente. ¿Por qué? Porque normalmente no celebramos contratos de arrendamiento. A ver, ustedes celebran, ustedes los inmobiliarios, en este foro básicamente somos dos tipos de atendentes. Notarios públicos, a los cuales saludo, queridos colegas. Veo aquí en la parte derecha de mi pantalla nombres de grandes notarios de nuestro estado, así es que los saludo a todos y les agradezco que estén presentes. Y veo en una enorme mayoría a agentes inmobiliarios. Agentes inmobiliarios que normalmente se dedican a dos cosas, predominantemente a cerrar compraventas, que no es de lo que me tocará hablar a mí, y sobre todo ahora se ha puesto muy de moda, pues por las épocas tanto económicas como pues por crisis económica, básicamente, pues el tema de arrendamiento de inmuebles, que es de lo que platicaré. Recordemos, si bien ustedes lo manejan a fondo, ¿qué es el contrato de arrendamiento? Ojo, uno, es un contrato, es decir, necesitamos de dos partes. En este caso en específico, una parte que es la propietaria del bien que se da en arrendamiento y se le llama arrendador, y otra parte que es el arrendatario, que es a quien se le da en uso, en posesión, bajo la característica de arrendatario, en nuestro caso, de lo que nos interesa hoy, un bien inmueble, aunque ustedes saben que el arrendamiento no solamente versa sobre inmuebles, ¿no? Puede ser sobre cualquier bien que se pueda otorgar en arrendamiento. Pero bueno, nos interesa hablar a nosotros de los inmuebles. Entonces tenemos a un arrendador, que es la persona que da el inmueble a un arrendatario, que es quien lo recibe y quien tiene, entre otras obligaciones, la de pagar un precio de acuerdo a lo que se haya estipulado en el contrato de arrendamiento para poder usar y aprovechar este inmueble que se está dejando en arrendamiento. Vale la pena también destacar que por la situación geográfica del Estado de México junto con de la Ciudad de México, seguramente ustedes celebran contratos de arrendamiento en ambas entidades. Y el arrendamiento es un contrato civil, por lo tanto está regulado en los diferentes códigos civiles de todas las entidades de la República. Si bien son sumamente parecidas las normas que regulan al contrato de arrendamiento, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, pues sí existen, sí tienen tienen sus diferencias y hay que poner atención en las mismas. ¿De qué dependerá? De dos cosas. Y aquí quiero ver, a ver, si, no sé, Mario, ¿cómo quieras que manejemos el tema de si hay dudas? Es decir, como vayan surgiendo, a lo mejor las ponen en el chat y yo las voy escogiendo, o si al final dejamos un pequeño corte
o un pequeño momento para las dudas. Como ustedes prefieran, yo estoy de acuerdo, ¿no? Licenciado, como usted lo considere mejor, por favor. Bueno, ¿por qué? Si tienen dudas, ¿por qué no las van poniendo vía el chat? Si yo veo que son, que vale la pena contestarlas en el momento, pues porque son muy coyunturales, pues entonces aprovecho y las contesto. Y si no, pues a lo mejor las dejamos hacia el final para no cortar el flujo de la plática. Bueno, entonces, les decía, el contrato de arrendamiento, entonces, está regulado por el Código Civil. El Código Civil hay uno en cada entidad de la República. ¿Se aplica cuál, entonces, para el contrato de arrendamiento? Pues habrá que ver qué contrato de arrendamiento en específico. Lo natural es que se aplique el Código Civil del lugar donde está el inmueble que se está dando un arrendamiento. Pero acuérdense también que estamos hablando de normas de derecho privado y por lo tanto las partes pueden decidir sujetarse a otra legislación. Ejemplo, puede celebrarse un contrato, lo natural es que un contrato de arrendamiento de un inmueble que queda en la colonia Roma de la Ciudad de México, pues sea regulado por el Código Civil de la Ciudad de México, del Distrito Federal, que todavía no se le cambia el nombre, y por lo tanto se le apliquen todas esas normas, ¿no? Sin embargo, las partes pueden optar por no hacerlo así, pueden optar por sujetarse de manera convencional, y así lo ponen en el contrato, a el Código Civil del Estado de México. Y entonces las reglas que regirán este contrato de arrendamiento, pues serán las del Estado de México. Inclusive pueden someterse a tribunales distintos a los de la entidad en donde están. A los que se vayan incorporando, les suplico por favor que cancelen sus micrófonos para que con el ruido natural que se tiene, no me quiten la palabra, por favor. Bueno, es así también un contrato de tracto sucesivo. Me voy a explicar. Hay dos tipos en esto de contratos. Aquellos que se perfeccionan y se terminan en el mismo momento en el cual se celebraron. Por ejemplo, un contrato de compraventa. En el mismo instante en que se perfecciona el contrato, se dieron todas las prestaciones en estricto sentido. Hay excepciones a esto y entonces se terminó. El contrato de arrendamiento no es así. El contrato de arrendamiento dura a través del tiempo. Sí, yo sé que se sigue cortando el audio. Es que entró Edith González y le pedimos que apague su micrófono, por favor. O si los que están manejando el Zoom nos pueden cortar a todos el audio. Es más, si lo hacen, córtenos a todos el audio y yo vuelvo a prender el mío. Yo creo que sería mejor. Bueno, Adelante, sigo adelante. Sigo adelante. Y entonces hay que saber cómo celebrar este contrato y qué partes pueden celebrar el contrato. Evidentemente, cualquier persona que tenga capacidad puede ser arrendatario, ¿verdad? Pero ¿y el arrendador? ¿Quién puede ser arrendador? Pues arrendador puede ser aquel que puede disponer del bien o que tiene permiso, autorización o encargo de disponer de este bien para darlo en arrendamiento. Es decir, el dueño. Entonces, lo primerito que tiene que preocuparse quien esté haciendo este contrato de arrendamiento es cerciorarse de que quien esté dando en arrendamiento el inmueble es el dueño del inmueble o quien lo representa con facultades suficientes para hacerlo. Vía un poder. Uy, y aquí nos metemos en todo un mitote. ¿Un poder con qué facultades? Derecho y cobranzas, me queda claro que no. Actos de administración, híjole, depende. Actos de dominio, me queda claro que sí, ¿verdad? Bueno, pues depende, ¿verdad? ¿A qué se dedica el dueño del inmueble? Si el dueño del inmueble, por ejemplo, y no nos meteremos mucho en esto tampoco, es una persona moral cuyo objeto social en específico, el objeto social al que se dedica, no aquellos objetos sociales, digamos, secundarios,
que ahora nos da por poner en los estatutos sociales, que son como una lista hasta la Z24 de las cosas que pueden hacer las empresas. Bueno, pero si el objeto social en específico al que se dedica la persona moral es el arrendamiento de inmuebles, pues yo sería partidario, mis colegas me corregirán si es que estoy equivocado, de que un poder para actos de administración es suficiente para dar en arrendamiento y celebrar un contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque es a lo que se dedica esta persona moral, es lo que hace, es su actividad predominante. Ahora, si es una persona física, el arrendador, y lo que hace es que se compró para invertir un departamento en Interlomas, en Huixquilucan, de estos muy bonitos que están ahora ahí alrededor de Boulevard Magnocentro, o en una plaza comercial, se compró un local y lo va a dar en arrendamiento, yo creo que se necesita actuar con facultades de dueño y por lo tanto quizás se necesite un poder para actos de dominio. Bien, ¿qué debe de contener el contrato de arrendamiento? Bueno, es muy fácil, la ley lo establece, ¿no? Y básicamente tiene que contener, primero, tiene que cumplir con la formalidad establecida para que sea válido. La formalidad de los contratos de arrendamiento en general, pero sobre todo en específico en inmuebles, es que tiene que estar por escrito. ¿Se puede hacer entonces un contrato de arrendamiento verbal? Estará afectado de nulidad relativa hasta en tanto no se ponga por escrito. Y la ley estipula que la culpa de que no esté dado por escrito o formalizado por escrito es del arrendador. Entonces hay que ser muy cuidadosos, sobre todo que cuando estén ustedes representando a los arrendadores, o sea, al dueño, al que da en arrendamiento el inmueble, pues de que no vayan a dar sus inmuebles en arrendamiento sin un contrato por escrito, sobre todo porque corren el peligro de que no quede claro a qué título está poseyendo la persona el inmueble y se puede convertir esto en una verdadera pesadilla. Ustedes saben que corre por ahí el rumor de que, pues es que ya lleva mi arrendatario 15 años viviendo en la casa que le di yo en arrendamiento, entonces me muero del miedo porque pues no vaya a ser que se quede con la propiedad, porque si está ocupándola, y yo he oído que cuando se ocupa por más de 5 o de 10 años, te puedes convertir en dueño. Pues no, si tenemos claro que el título de posesión del arrendatario es la de arrendatario, es decir, que este señor está metido en mi casa porque tenemos celebrado un contrato de arrendamiento. Nunca se podrá convertir en propietario. Sí, claro, pero si no celebramos un contrato de arrendamiento porque pues, somos muy amigos, nos confiamos mucho, eso de andar celebrando contratos entre nosotros, pues ni que desconfiáramos de nosotros. ¿Y entonces a qué título está metido? ¿Podría esta persona después argumentar que él está metido ahí porque es dueño? Y claro, lo tendrá un poco cuesta arriba de probar, pero pues la posesión se convierte en propiedad, inclusive de mala fe, después de un tiempo determinado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. En el Estado de México, si bien la ley deja libre a las partes para que establezcan los plazos para el arrendamiento, sí marca topes. Es decir, el arrendamiento tratándose de casa habitación o habitacional tiene un tope máximo de 3 años. Para inmuebles dedicados a locales comerciales, perdón, o de servicios o rústicos, tiene un plazo máximo de 5 años. Y luego de 20 años para estos mismos, pero en gran escala, es decir, para aquellos tiendas departamentales, centros comerciales grandes, etcétera, naves industriales, etcétera, los plazos máximos son hasta de 20 años. No existe, como en la Ciudad de México, el plazo mínimo forzoso que sí existe en la Ciudad de México para el de casa habitación, que es de 1 año forzoso, tanto para comprar como para arrendador como para arrendatario, y que en la Ciudad de México no solamente es así, sino que es voluntario para el arrendatario el poderlo renovar
por un año más, aunque no quisiera el arrendador, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado con eso. Evidentemente en el contrato pues hay que poner los nombres de arrendador y de arrendatario, hay que identificar perfectamente el inmueble y sus características, hay que identificar el destino que tiene permiso el arrendatario de darle al inmueble. No vaya a haber un contrato de arrendamiento en el cual el arrendador le está rentando una casa habitacional y entonces decide el arrendatario que lo va a dedicar a poner un laboratorio químico, ¿verdad? O un lugar donde se confinen y guarden residuos peligrosos. Independientemente de los permisos y usos de suelo y demás, hay que especificar en el contrato de arrendamiento cuál es el uso que el arrendatario puede o no darle al inmueble. Y otras, bueno, evidentemente el precio, las fechas de pago, los lugares de pago. Eh, eh, bien, eh, sí, sí se pueden hacer contratos por 10 años, dependiendo de cuál es estoy contestando una intervención que hubo en el chat. Sí, sí se pueden hacer. Hay que ver nada más cuál es el destino del inmueble, ¿verdad? La formalidad del contrato de arrendamiento, entonces, es por escrito. Sin embargo, se puede celebrar ante notario público. Vaya, no es indispensable, salvo en algunos casos, como cuando el arrendador o cuando el inmueble pertenece a un menor de edad o a un incapaz o alguna sucesión, ¿verdad? O cuando se pacten anticipos de rentas, en cuyo caso, en estos casos, no solamente se debe de hacer en escritura pública, sino que se debe de inscribir el arrendamiento en el registro público de la propiedad. Que ahora cuando lleguemos a una parte, todo esto estoy dando una introducción al arrendamiento solamente para que recordemos qué es el arrendamiento y sus cláusulas más importantes y esenciales y naturales, pero ya veremos los pormenores. Esta parte es importante cuando ahora hablemos del tema de fiscal, de traslado, de fecha cierta y de extinción de dominio. Bien, ¿qué obligaciones tiene el arrendatario? Evidentemente, pagar la renta. ¿Cuándo? Si no se estableció en el contrato, se paga por meses vencidos, por periodos, más que por meses, por periodos vencidos, ¿verdad? Pero se puede pactar como normalmente yo he visto que se hace, que se pague por adelantado. Hay que estipular claramente la fecha o los días en los cuales está autorizado y requerido el arrendatario para pagar la renta. Hay que poner claramente cuál es la renta. Ojo, y hay que poner, esto no es nuevo, lo que les voy a decir, pero sí ahora se vuelve más vigente. Ya hay que poner claramente el IVA de la renta. Ahora hemos estado los arrendadores han estado sumamente incómodos porque ¿cómo se llama? El gobierno está muy incisivo en que los arrendadores paguen pues los impuestos derivados de lo que ingresan por renta, tanto ISR como en su caso IVA. Pero esa obligación no es nueva, esa obligación siempre ha existido. Lo que pasa es que ha sido relativamente fácil hacerse el menso con las rentas, esa es la realidad, con el pago de los impuestos sobre las rentas. Y entonces, como por ejemplo las rentas habitacionales no son deducibles de impuestos, pues al arrendatario no le sirve de mucho o de nada un recibo fiscal, un CFDI ahora, y pues entonces prefiere ahorrarse, que más bien debería decir evadir el pago de un extra destinado a los impuestos, y el arrendador pues le es muy fácil recibir ese dinero en efectivo y echárselo en la bolsa y no platicarle a nadie que en específico al fisco que tiene ese ingreso, ¿verdad? Bueno, hoy se ha vuelto más incisivo ahora el gobierno, y si bien ahora hemos criticado muchas cosas muy criticables que ha hecho el gobierno, pues esta no es una de ellas. La verdad es que pues sí, se tiene que pagar los impuestos. ¿El IVA se paga siempre o solo para inmuebles amueblados? No, nada tiene que ver con que estén amueblados o no. El IVA se paga, punto, ¿no? Y se tiene que cobrar y se tiene que enterar. Otra pregunta es, ¿cuál sería el procedimiento para cancelar ante el IFREM esa inscripción de arrendamiento?
es algo muy similar a las cancelaciones de hipoteca, aunque en cuanto a procedimiento, aunque no tiene que ver con una hipoteca. Así como se hizo un convenio o un contrato de arrendamiento que se inscribe, se hace una manifestación igualmente ante notario público de que ya se terminó el contrato de arrendamiento y se manda a cancelar la inscripción al registro público de la propiedad. Bueno, si no se renueva el contrato, entra una como renovación automática del contrato que establece que se renueva por un periodo igual y se maneja los aumentos que puedan darse o no. En el Estado de México, en materia habitacional, no se puede subir la renta para el año inmediato siguiente en más de un 10%. Bueno, y entonces estábamos en las obligaciones del arrendatario. Pues básicamente es pagar la renta, evidentemente, en el lugar y en el monto, en las fechas y en el monto establecido. Otra vez, si no se establece el lugar para el pago de la renta, suple el Código Civil y establece que el lugar del pago de la renta es el inmueble objeto del arrendamiento. 2. Tiene que destinar el inmueble arrendado exclusivamente para el destino que se le permitió conforme a la naturaleza del inmueble. Por ejemplo, pues, si yo renté un inmueble rústico, ¿verdad? Un rancho, pues no puedo yo ponerle una gasolinera encima, ¿no? Y también para el destino que se le autorizó para su utilización y que debe de estar contenido en el propio contrato. Bueno, ojo, si el arrendatario, con todas las de la ley y con permiso del arrendador, va a destinar el inmueble a un negocio o industria, debe de contratar un seguro de daños, un seguro y para personas que puedan sufrir algún accidente dentro de ese inmueble. No es el caso para los habitacionales. ¿Okay? Y bueno, evidentemente, al finalizar el contrato de arrendamiento, pues tiene que devolver el inmueble solamente con el deterioro natural que él mismo haya podido sufrir, ¿no? Bien, bueno. Ojo, ¿qué derechos tiene ahora el arrendatario? Pues el arrendatario tiene el derecho a que el arrendador mantenga el inmueble, ¿no? El mantenimiento natural que debe de tener el inmueble. Por ejemplo, pues que no tenga humedades, ¿verdad? Que los aparatos propios del inmueble funcionen. El sistema eléctrico, si tiene un hidroneumático, el hidroneumático, que esté en buenas condiciones el inmueble en cuanto a su mantenimiento. 2, tiene el derecho a que si el arrendador pretende vender el inmueble, se le dé primero la preferencia para poderlo comprar el arrendatario. Ojo, aquí hay que ser súper cuidadosos con el tema del derecho de preferencia. Me he topado, y mis colegas no me dejarán mentir, porque ellos también, con unas maravillas de contrato de arrendamiento, donde en el propio contrato de arrendamiento el arrendatario renuncia al derecho de preferencia para el caso de que el vendedor quiera vender el inmueble. No sirven, evidentemente son inválidas. ¿Por qué? Porque se trata de lo siguiente. Tenemos que darle al arrendatario la oportunidad, yo arrendador tengo que darle al arrendatario la oportunidad de que ante una postura de compra que yo ya tengo, él al menos la iguale. Entonces, claro, esa postura de compra, pues no la sé a priori, la sé hasta que, pues hasta que se hace, ¿no? Hasta que se comienza con la negociación. Entonces, yo tengo que decirle al arrendatario los términos exactos, puntuales de cómo estoy pretendiendo vender la propiedad. Y si después, y si o deja pasar el plazo y no dice nada, o contesta que no quiere utilizar el derecho de preferencia, pero luego la operación la hago en términos diferentes a lo que le notificamos, puede ejercer el derecho de reversión, es decir, puede anular esa compraventa porque puede decir, oye, si tú me hubieras dicho que la ibas a vender así, entonces a lo mejor se hubiera podido comprar. Entonces, fíjense, tenemos que darle
el derecho de preferencia al arrendatario diciéndole, fíjate arrendatario, que aquí ya tengo yo una postura para vender el inmueble, que te la hago saber por si tú la quieres utilizar, la tienes que igualar. Y la postura es así, voy a poner un ejemplo, se va a vender en 10 millones de pesos, de los cuales me van a pagar un anticipo de 1 millón y en 1 mes y medio me van a dar los otros 9 millones. Y el pago va a ser sin financiamiento y en estas 2 exhibiciones, la última ante el notario público, otra vez en 1 mes. Se la notificamos. Pero si luego vamos y hacemos la escritura y resulta que cambiamos de parecer el comprador y el vendedor y resulta que se lo vendí no en 10 millones, sino en 9 millones, ya ese derecho de preferencia que le dimos al arrendatario ya no sirve. Y tendremos que volvérselo a dar. O cambiamos el tema. Dijimos, bueno, a ver, si es de 10 millones, pero ya no me lo vas a pagar en una sola exhibición el día de la escritura. Me lo vas a pagar en 6 mensualidades. Otra vez, ya no es el mismo caso que le notificamos al arrendatario. Necesitamos volverle a dar el derecho de que iguale las circunstancias. Otra vez, sí, licenciado. Se menciona que está en venta y en ese momento el arrendatario manifiesta no tener interés en comprarlo, pero lo quiere rentar y desocuparlo cuando su venta es válido, no, le tenemos que dar el derecho de preferencia, es irrenunciable, ¿no? ¿Qué tendremos que hacer? Darle el derecho de preferencia y entonces dejar pasar el tiempo para que conteste sí o no. Si no contesta, se entiende que lo renunció. Y si sí contesta, pues habrá contestado que sí, y entonces se la tendremos que vender a él en esas mismas circunstancias, ¿verdad? O si contesta que no, pues ya contestó que no, ¿verdad? Muy bien. Muchas veces, en el mismo momento en que hacemos la notificación del derecho de preferencia, muchas veces en ese mismo momento el arrendatario se manifiesta y dice, no tengo interés, porque a lo mejor ya se habló con él y él está enterado, etc. Ahora, fíjense lo importante. Vamos a suponer que el arrendatario ahora, ¿cómo se tiene que hacer esta notificación? La ley dice que tiene que hacerse fehacientemente, es decir, o ante 2 testigos o a través de notario público. Por favor, y no es anuncio, háganla a través de notario público para que no tengan, 1, para que esté bien hecha, y 2, para que después no tengan un problema de que se entienda que no fue hecha fehacientemente, ¿no? De que no conste en cuanto al momento y el contenido de lo que se le notificó a la persona. Pero vamos a suponer que se le notifica, que manifiesta o deja pasar el tiempo para contestar y no contesta nada, o contesta en ese mismo momento que no tiene interés en comprar. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Se acabó el contrato de arrendamiento y se tiene que salir? No. Lo único que sucederá es que ahora su arrendador cambió. Y aquí la ley sí es muy clara. Tendremos que hacerle una nueva notificación al arrendatario para decirle, oye, arrendatario, ¿te acuerdas que tu arrendador era el señor Pérez? Bueno, le compré la casa, le compré el local, lo que tú estás rentando. Y ahora soy yo el nuevo arrendador y por lo tanto me tienes que pagar a mí. Voy a apurarme un poquito porque entiendo que hay que terminar a las 10 y son casi 4 para las 10. Bien, bueno. En cuanto al contrato de arrendamiento, la verdad es que ustedes los hacen muy bien en términos generales. Ahora está muy de moda, con lo cual yo no estoy nada en contra en utilizar a estos despachos que venden las famosas pólizas de defensa para el caso de que los arrendatarios fallen. Que bien, pues a ver, como todo, unas son respaldadas por abogados muy buenos, otras no o no tan buenos, pero lo que sí normalmente es que entonces se ocupan de hacer un buen contrato de arrendamiento. Entonces, con eso podemos quedarnos tranquilos. Bueno, a ver. Ojo, ya se rentó, ya está funcionando el contrato de arrendamiento. ¿De qué se debe de preocupar el arrendador? Quiero tocar 2 temas. Uno,
el tema de la ley de extinción de dominio, y dos, un tema coyuntural, que es este tema de que estamos viviendo ahorita del COVID. Entonces vamos a darnos un poquitín de prisa. Ojo, la ley de extinción de dominio que hace pues un añito y feria o dos, causó un esquemor terrible, ¿no? Esta existe en la Ciudad de México y existe en el Estado de México hace décadas. Lo que pasa es que se expidió una nueva ley, soy muy malo para las fechas, me parece que fue en el 2018, que es nacional y que incorpora una nueva figura que ahorita está siendo controvertida, pero por lo pronto así está, en la cual se puede ir por dos vías paralelas: el tema penal en contra del supuesto criminal, delincuente que cometió un delito, de los que están ahí catalogados como delitos que pueden incidir en la extinción de dominio, y el proceso de extinción de dominio. Y los lleva de manera paralela sin que uno dependa del otro, lo cual parecería antinatural, ¿no? Si se comprueba que no se cometió un delito, ¿por qué vas a hacer una extinción de dominio y quitarme un bien inmueble? Bueno, por lo pronto ahorita parecería que sí se puede hacer. ¿Qué puede entonces, cómo puede prepararse el arrendador? Pues para estar medianamente o lo mejor protegido en el tema de la extinción de dominio, y que su inmueble que está dado en arrendamiento pues sea lo menos susceptible de una extinción de dominio, porque aparte pues no puede controlar del todo lo que sucede dentro de ese inmueble, pues no tiene la posesión. Bueno, está el concepto establecido por esta ley de la buena fe y del ser diligente, es decir, qué conducta debe de tener el arrendador para que, en caso de que se iniciara un procedimiento de extinción de dominio sobre un inmueble que le pertenece y que tiene dado un arrendamiento, pueda defenderse. Pueda decir, Ministerio Público, señor juez, yo he cumplido con todo esto que marca la ley, por lo tanto no debe de proceder la extinción de dominio sobre de un inmueble que me pertenece. Primero, el artículo 2 de esta ley establece lo que es la buena fe, y que es una conducta diligente, prudente, exenta de culpa en todo acto o negocio jurídico relacionado con un bien que es objeto de un procedimiento de extinción de dominio. Buena fe, conducta diligente y prudente. Híjole, ¿y eso qué es? Bueno, vamos a ver primero por qué podría incidir sobre un inmueble una extinción de dominio. Esta ley establece, en su artículo 7, que se puede llevar a cabo el procedimiento de extinción de dominio sobre aquellos bienes que fueron utilizados para cometer uno de los delitos que están enunciados en ese catálogo, que es un catálogo que se ha vuelto muy amplio, pero que habla de terrorismo, de narcotráfico, de trata, de secuestro. Oigan, ahora hasta de evasión fiscal en algunos casos, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema fiscal. O en un bien que, por ejemplo, puede ser un coche, ¿verdad? En un coche fui y secuestramos a un agente, pues sí. Pero aparte, a lo mejor se utilizó un inmueble arrendado, como ya ha pasado, como casa de seguridad. Y entonces ahí tienen privada de la libertad a una pobre persona. Puede ser objeto de extinción de dominio ese inmueble. Dos, o a lo mejor hicieron en ese inmueble un laboratorio donde se hacen drogas, ¿no? Donde se hacen de estas drogas químicas. O se utilizó para ocultar bienes objeto de estos delitos. Ahí los guardamos, ¿verdad? Entonces, uno, hay que tener cuidado con ello. Dos, ¿qué es la buena fe? ¿Cómo pruebo yo que yo como arrendador que tengo buena fe? Ojo, primero, probando la legalidad del contrato de arrendamiento, dándole fecha cierta. Y aquí nos vamos a combinar con un tema estrictamente fiscal. La Corte ha establecido, ¿qué es fecha cierta? Que el gobierno, para decirlo en términos muy coloquiales, me crea que sí celebré este contrato en la fecha que dice el contrato. Bueno, la Corte ya hace unos meses determinó que solamente hay tres maneras de que en algún documento se pueda acreditar que hay fecha cierta. Y son cuando se mueren las partes,
pues claro, se acredita que, que lo que hicieron lo celebraron pues antes de la fecha de su muerte, ¿no? Dos, con un CFDI, es decir, con un documento que lleve firma digital de las que están validadas por el propio SAT o por alguna entidad de las que son certificadoras en materia de certificación de firmas digitales. O dice, que yo no sé qué sea esto, pero dice la Corte que haya sido presentado ante notario público, ante fedatario, ante notario público. Bueno, pues de las tres, en materia de arrendamiento, pues solamente podemos acceder indirectamente a los FDIs, pues porque si el arrendador está dando facturas de sus rentas, pues empieza a probar, ¿no? Y dos, o haber celebrado el contrato de arrendamiento ante notario público, o al menos haber presentado el contrato privado ante notario público. A lo mejor, yo entiendo que protocolizar un contrato privado de arrendamiento o celebrarlo ante notario público en un arrendamiento cuya renta es pequeñita, pues encarece las cosas y no hace sentido. Bueno, por lo menos llévenlo a sacarle una copia certificada para que por lo menos quede claro que si no se establece que la fecha en que se celebró no está validada ante notario público, sí está validado la fecha en que se le llevó para hacerle un cotejo, para hacer una copia certificada. Entonces, al menos desde entonces, ya tiene fecha cierta. Sí recomendaría que en contratos de mayor envergadura, no solo por el tema de fecha cierta, sino por el tema de legalidad, lo hagan ante notario público. Es decir, en contratos cuya valía sea mayor o cuyo plazo sea más largo, yo, en lo personal, sí les recomiendo celebrarlos ante notario público. ¿Qué pasa con Home y la plataforma que está rentando departamentos por internet? No lo sé, no la conozco. Pregunta, ¿los nuevos despachos de protección legal para las rentas no dan la opción de registrar en el IFEM? ¿Esto puede hacer? Sí, claro. A ver, siempre se puede registrar ante el registro público de la propiedad un contrato de arrendamiento. Es voluntario de las partes. Pero para poderlo hacer, tiene que estar, dice la ley, o ratificado ante notario público o celebrado ante notario público. Bien. Bueno, regresemos al tema de la buena fe. Uno, entonces, que tenga fecha cierta el contrato de arrendamiento. Dos, dice que los impuestos y contribuciones que se originen se hayan pagado oportuna y debidamente. Regresamos al tema. El arrendador ahora sí llega el momento en el cual yo no sé qué tan, nunca ha sido legal, pero ahora no sé qué tan conveniente sea que no pague sus impuestos derivado pues de esta ley y del tema fiscal. Aquí hay un tema colateral que también sucedió. Hubo una, digamos, amenaza en una iniciativa legal en la cual decía que para el caso en que se llevara a cabo un juicio de arrendamiento, no se podría lanzar al arrendatario incumplido si no se comprobaban que estaban emitidos los FDIs o las facturas derivadas del pago de las rentas. Eso no prosperó así, pero lo que sí prosperó es que ahora los jueces tienen que pedir al arrendador que exhiba los FDIs y si no lo hacen, sí se puede lanzar al arrendatario, pero el juez tiene que dar aviso al SAT. Y entonces vendrá el SAT a preguntar, tendrá el SAT que venir a preguntar, oye, arrendador, quiero ver tus manifestaciones donde me hayas pagado oportunamente mis impuestos, los que me debes, ¿no? Luego, que la adquisición del bien haya sido lícita. Bueno, esto aquí es muy fácil. Ojo, acuérdense que la única, enfatizo, única manera legal de adquirir un bien inmueble es mediante escritura pública. Ya no tiene que ver esto tanto con el arrendamiento, pero colateralmente sí. Para poder rentar, tengo que ser dueño. Para ser dueño, tengo que haber adquirido el inmueble. La única manera de adquirir legalmente un inmueble es mediante escritura pública. La única. Bueno, hay otros títulos de propiedad, primigenios, etcétera, los que vienen del sistema GIDAL y pasan a pleno dominio, pero digamos que en un 99% de las veces
la manera de adquirir un bien inmueble es mediante escritura pública, ¿no? Bien, y luego, que esto ya es un actuar subjetivo del dueño, dice que tuvo impedimento real el dueño para conocer el ilícito sobre el bien. No me pude enterar de que en mi casa que tiene arrendamiento se estaba dando lugar a la comisión de un ilícito, de un crimen, de un delito. Pues, ¿qué les recomiendo hacer? Establezcan en los contratos de arrendamiento que se reserva el arrendador el derecho de visitar el inmueble un número X de veces, una vez al año, 2 veces al año, 5 veces al año, los que quieran, pero aparte de todo, que lo haga, ¿no? Y a lo mejor en una vez al año al menos llevar a un notario público, parece anuncio, ¿verdad? En llevar a un notario público, pues a que dé fe, ¿no? De que fui, de que toqué, de que me contestaron, de que entré, de que vi que pues ahí vive una familia y pues está la muchacha cocinando y el perro ladrando y el niño estudiando, ¿no? Ahora, pero ¿y qué pasa? Sí, que esta es la parte donde pues da miedo. ¿Qué pasa si sí me doy cuenta de que posiblemente se esté cometiendo un ilícito? Pues avisar, ¿verdad? Hacer la denuncia. Y aquí es en donde nos da terror, ¿no? Pues digo, desafortunadamente. Pero bueno, esto es lo que hay que hacer. Bien. A ver, voy a despachar unas 2 o 3 de las dudas. Dice, fiscalmente no repercute al dueño si otorga un poder notarial a su hijo para que firme el contrato y reciba el importe de la renta. Pues no, claro, el que debe el dinero, el que tiene que pagar, pues es el arrendador. Es más, el apoderado no debiese recibir a nombre propio el dinero. Acuérdense que el apoderado es un representante de quien le otorga el poder. Entonces, el apoderado, en estricto sentido, lo que tiene que hacer es agarrar el dinero y pasárselo a su poderdante. Bien. Otra pregunta. ¿Momento de adquirir el inmueble heredado es necesario presentar el testamento? No entiendo. Buen día. Él pregunta. ¿En el momento de adquirir el inmueble heredado es necesario presentar el testamento? Bueno, este es otro tema, no es un tema de sucesiones. Evidentemente, si yo soy heredero de un bien inmueble que me dejaron estipulado en un testamento, pues claro, tengo que hacer toda la sucesión para poderme entonces convertir en dueño. La sucesión puede rentar el inmueble, sí, claro, pero no indefinidamente. Acuérdense que la sucesión está destinada a que se termine. Es un paso intermedio para que haya nuevos dueños. Y luego dice, el artículo 7.680 del Código Civil del Estado de México establece que requiere escritura pública al ordenamiento. Sí, es lo que decía yo al principio. Se tienen que hacer en escritura pública los arrendamientos cuando el dueño del inmueble es un menor de edad, un incapacitado, o cuando está rentando la sucesión. Sí, esto lo comentamos al principio. A ver, bien, el último caso, que es lo que quiero tratar ahorita. Quizás no nos dé tiempo para entrar al tema de solución de controversias, porque quedan 4 minutos. Espero que la maestra Tania Lugo tenga un poquito de misericordia conmigo. A ver, y si quieren con esto lo dejamos, que este es bien importante. ¿Qué pasa hoy por hoy con el tema de la contingencia? Me han hablado un chorro de gentes para decirme, y seguramente a mis colegas también, oye, ¿pago o no pago la renta? ¿La debo de pagar o no? A ver, entramos en el tema de caso fortuito o fuerza mayor. Caso fortuito o fuerza mayor. Caso fortuito, pues es la pandemia, ¿no? Sucedió algo que no teníamos previsto y que nos está cambiando la jugada. Y la fuerza mayor es algo que me impide cumplir. La fuerza mayor, pues son los decretos emitidos por el gobierno federal, por el gobierno de la Ciudad de México y por el gobierno del Estado de México, en donde establecen las medidas para mitigar esta pandemia y entonces incide en las actividades que podemos hacer los gobernados. Muy bien. Bueno, aquí hay que diferenciar Estado de México con Ciudad de México. Y tenemos que ver 2 temas. Actividades esenciales y actividades no esenciales y en dónde está el inmueble. Es muy fácil. Si yo soy arrendatario de una casa habitación, tengo que seguir pagando la renta. ¿Cuál es el argumento de pagar menos o de no pagar? Que no estoy pudiendo utilizar el inmueble que me dieron en arrendamiento.
Si no puedo ocupar el inmueble por causas ajenas e impuestas a mí, entonces puedo tener yo una justificación o para pagar menos o para no pagar. Pero si es una casa habitación y si precisamente lo que nos está diciendo el gobierno es que nos metamos en nuestra casa, difícilmente puedo no pagar. Entonces, ahí no hay una modificación, se tiene que seguir pagando las rentas. En aquellos inmuebles que no están destinados a casa habitación, entonces ahí sí, en el Estado de México funciona de la siguiente manera. Tenemos que diferenciar entre a qué me dedico, a qué estoy dedicando ese inmueble, para qué me sirve. Si no formo parte de las actividades esenciales, me mandaron a mi casa, tengo que cerrar. Y entonces caigo en el tema de fuerza mayor. No tengo que pagar. En el Estado de México, el artículo 7.692 dice que el arrendatario puede pedir la reducción de la renta, ¿verdad? O del contrato, si no se, o rescindir el contrato si no se puede utilizar el bien. Entonces podemos pedir eso. En la Ciudad de México dice que cuando esto sucede, es el artículo 2431, puedo no pagar de la renta durante 2 meses y si se perpetúa la situación, puedo entonces pedir la rescisión del contrato. O sea, terminar. ¿Sabes qué? Ahí está de vuelta tu inmueble. Entonces, fíjense, si estos decretos fueron de finales del mes de marzo y muy principios del mes de abril, si puedo yo, si soy de los no esenciales y me obligaron a cerrar, pues puedo no pagar. Si está en la Ciudad de México, puedo no pagar abril y mayo, y entonces en junio o tengo que volver a pagar, ¿verdad? Mi renta, o puedo rescindir el contrato y devolverle al arrendador su inmueble. Si el inmueble está en el Estado de México y soy de las actividades no esenciales, entonces puedo no pagar, pedir que se me reduzca el pago de la renta, el monto de la renta, o puedo pedir la rescisión del contrato. Ahora, ¿qué pasa si sí soy de las actividades esenciales, como somos los notarios o una farmacia? Las actividades esenciales están enumeradas en estos mismos decretos, del 27 de marzo es el federal y del 2 de abril es el del Estado de México. Pues entonces depende en dónde está el inmueble. Si está en pie de calle y soy actividad esencial, pues tengo que estar abierto. Y a lo mejor no tengo ahí derecho a pedir o tengo la facultad de estar abierto. Y entonces ahí no tengo el derecho a pedir una reducción. Pero también a lo mejor soy un restaurante. Y entonces sí puedo estar, porque la venta de alimentos es actividad esencial, ¿no? Entonces puedo estar abierto, sí, pero solamente para que puedan venir y recoger y llevarse la comida. No puedo tener mesas ocupadas. Ahora voy con el tema de la intervención, si es que me da tiempo. Entonces puedo pedir una reducción, ¿verdad? Ahora, si estoy dentro de un centro comercial, es más, tenemos un colega, como todos, muy buen notario, que su oficina está dentro de un centro comercial. Y entonces, ¿es actividad esencial? Sí. ¿Está dentro de un centro comercial? También. ¿Y entonces qué hace? Pues tiene la restricción de que si bien es actividad esencial, solamente puede tener una ocupación del 25% de su inmueble. Pues puede pedir una reducción tal que solamente pague el 25% de la renta. Más o menos es así como se establece. Ahora, aquí, este no es un tema legal, este último que comentaré es un tema de solidaridad y de inteligencia. Estamos en un momento en el cual, como dice un cliente mío, aquí el chiste es que todos salgamos raspados, pero todos salgamos vivos. Entonces, yo he visto que la mayoría de los arrendadores están siendo muy flexibles en el tema de, oye, a ver, yo sé que tú tienes el derecho quizás de no pagarme nada. Sí, pero yo también tengo ciertas obligaciones. Entonces, lleguemos a un pacto. Pactos se pueden llegar a todos. Para eso existen hasta métodos como la mediación, para poder llegar a ciertos pactos. La teoría de la imprevisión es otro tema. Es aquí,
cuando, hablando de arrendamiento, arrendador y arrendatario celebraron un contrato en un entorno X. Pero este entorno puede llegar a cambiar de tal manera que el cumplimiento para uno o para otro de las obligaciones que contrayeron en este contrato se vuelvan insostenibles. Y entonces, si no se ponen de acuerdo, puede una de las partes ir ante un juez a decir, señor juez, sí, a ver, yo me obligué a pagar una renta de 100,000 pesos mensuales, pero fíjese que el entorno económico, el entorno social que rodeaba la celebración de este contrato era A, y ahora derivado, en este caso, por ejemplo, de la contingencia sanitaria, pues es Z. ¿Sí? Por favor, señor juez, derivado de esta teoría de la imprevisión, de que no podemos prever, no preveímos todos los casos que se pudieran haber suscitado y se suscitó un caso que modifica las circunstancias, el entorno de tal manera, determine usted cuál es la renta correcta. Usted díganos qué es lo que debemos de hacer. Ojo, muy importante lo que dice Angélica Cervantes. Hola, Angélica, que en materia de arrendamiento también es importante considerar las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. A ver, este es un tema donde la experta es Angélica, y gracias por decirlo, Angélica, pero cuando, me corregirá ella, pero cuando en una sola exhibición o en una serie de administraciones de los pagos de la renta se exceden, vean el chat por favor, a los montos que está poniendo ahí Angélica, el arrendador tiene una obligación de informar y de conservar información para prevenir el tema del lavado de dinero, ¿no? Y ahí tienen los montos, que son el equivalente a, en números redondos, 140,000 pesos mensuales. Bien, me muero de la pena, pero ya son las 10:05 y ya debería de estar platicando con ustedes la maestra Tania Lugo, que seguramente será una plática muchísimo más docta y más interesante que la mía. Yo no sé si ya deba yo de ceder el micrófono. Les agradezco muchísimo que me hayan puesto atención. Sé que fue así como, pero bueno, es el tiempo que tenemos, y les agradezco mucho. Muchísimas gracias, licenciado Andrés Hoffman. Siempre un gusto aprender de usted. Y a continuación vamos a proceder a 5 minutos para hacer algunos ajustes en la conexión, también unos 5 minutos para ustedes, para tomar agua. Y continuamos con la presentación más adelante de la maestra Tania Lugo, directora del Instituto de la Función Registral del Estado de México. En 5 minutos regresamos y continuamos con esto que es el Foro Notarial de AMPI, MEM y el Colegio de Notarios del Estado de México.